Un Mazda CX-30 puede dar una falsa sensación de tranquilidad hasta que la aguja de temperatura, el aviso del cuadro o una calefacción que deja de calentar empiezan a decir lo contrario. Y cuando aparece ese síntoma, mucha gente llega a la misma conclusión: seguro que es el termostato. A veces aciertan. Otras veces cambian una pieza perfectamente sana, pierden refrigerante, dejan aire dentro del circuito y convierten una avería incierta en un problema real. El termostato es pequeño, relativamente simple, y, precisamente por eso, suele subestimarse. Pero controla algo decisivo: el momento en que el refrigerante empieza a circular por el radiador para mantener el motor dentro de su rango normal de trabajo. Mientras el motor está frío, el termostato permanece cerrado o casi cerrado para que alcance temperatura con rapidez. Cuando el refrigerante se calienta, abre el paso hacia el radiador y permite evacuar el exceso de calor. No es un interruptor mágico que arregla cualquier problema de temperatura. Es una válvula que trabaja dentro de un sistema completo: refrigerante, manguitos, radiador, bomba de agua, ventiladores, sensores, tapón del depósito o del radiador, según la configuración, calefacción interior y centralita. Si una sola parte falla, los síntomas pueden parecerse mucho a un termostato defectuoso. Por eso, hablar de cambio de termostato en Mazda CX-30 no debería empezar por desmontar nada. Debería empezar por entender qué está haciendo el coche y en qué momento aparece el problema, porque no significa lo mismo que el motor se caliente demasiado en ciudad que en carretera. Tampoco es igual que tarde muchísimo en alcanzar su temperatura normal, que la calefacción funcione de forma intermitente, o que el nivel de refrigerante baje poco a poco sin dejar un charco evidente bajo el vehículo. El fallo clásico del termostato tiene dos caras. La primera es que se quede abierto. En ese caso, el refrigerante circula hacia el radiador demasiado pronto. El motor tarda más de la cuenta en calentarse, especialmente en días fríos o en trayectos cortos. La calefacción puede rendir menos al inicio, el consumo puede aumentar, y el motor puede trabajar durante demasiado tiempo fuera de su temperatura prevista. No suele ser el escenario más dramático, pero tampoco conviene ignorarlo. Un motor diseñado para alcanzar una temperatura estable no funciona igual si permanece continuamente demasiado frío. La segunda cara es más seria. El termostato se queda cerrado o no abre lo suficiente. Entonces el refrigerante caliente no puede circular como debe hacia el radiador. La temperatura sube con rapidez y el riesgo de sobrecalentamiento aparece. En algunos casos, el coche puede comportarse de manera aparentemente normal al arrancar, pero empeorar al circular en ciudad, al subir una pendiente, con carga, con el aire acondicionado funcionando o en días de mucho calor. La calefacción interior también puede dar pistas, aunque no siempre de la forma que uno espera. Si hay poco refrigerante o aire atrapado, puede dejar de calentar aunque el motor esté demasiado caliente. Ahí está una de las trampas más comunes. Mucha gente relaciona directamente calefacción fría con termostato abierto. Pero una calefacción irregular puede tener muchas causas: nivel bajo de refrigerante, aire en el circuito, una fuga pequeña, circulación deficiente o incluso un problema de control del climatizador. El termostato es una posibilidad, no un veredicto. Antes de pensar en sustituirlo, hay una comprobación básica que vale más que muchas suposiciones. Con el motor completamente frío, revisar el nivel de refrigerante donde indique el manual del vehículo, no con el motor tibio. No después de haber circulado unos minutos, y jamás abriendo un tapón presurizado cuando el sistema está caliente. El refrigerante puede salir a presión y provocar quemaduras graves. Además, revisar en frío permite ver el nivel real, sin la expansión causada por la temperatura. Si el nivel está bajo, la pregunta deja de ser solamente si el termostato funciona. Hay que preguntarse por qué falta refrigerante. Puede haber una fuga visible en un manguito, una abrazadera, una carcasa, el radiador, la bomba de agua o una unión. También puede haber residuos secos de color claro o cristalizado alrededor de una zona que ha resumado y se ha evaporado. Algunas fugas solo aparecen cuando el circuito toma presión y temperatura, por lo que una inspección rápida puede no revelar nada. Conviene observar también el suelo donde se aparca el coche, aunque la ausencia de charco no descarta una pérdida. El cubrecárter puede retener líquido, el refrigerante puede caer sobre piezas calientes y evaporarse, o la fuga puede ser tan leve que solo deje una marca con el tiempo. Si se rellena el depósito una y otra vez sin encontrar la causa,
el sistema sigue perdiendo margen de seguridad. Otro punto que se confunde con frecuencia es el ventilador del radiador. Si el motor se calienta sobre todo al ralentí o en tráfico lento, pero parece estabilizarse cuando el coche circula por carretera, el ventilador y su control merecen atención. En movimiento, el radiador recibe aire de forma natural. Detenido, depende mucho más del electroventilador. Un termostato defectuoso puede dar síntomas similares, sí, pero no es lógico sustituirlo sin considerar este patrón. Si el problema ocurre a velocidad sostenida, con el motor exigido o en una subida larga, el diagnóstico se abre todavía más. Puede haber un termostato que no abre correctamente, pero también un radiador con capacidad reducida, un nivel bajo de refrigerante, una bomba de agua con circulación insuficiente o aire atrapado. Por eso, mirar únicamente el indicador de temperatura y pedir una pieza nueva es una forma muy limitada de afrontar la avería. Los sistemas modernos añaden otra capa de confusión. El cuadro no siempre muestra la temperatura con una precisión directa y lineal. Puede mantener una lectura aparentemente estable durante un rango amplio para no preocupar al conductor por variaciones normales. Cuando el aviso aparece, a veces el sistema ya ha detectado una condición que no debe ignorarse. Si surge un testigo de sobretemperatura, vapor, olor intenso a refrigerante o una pérdida clara de potencia asociada al calor, la prioridad no es terminar el trayecto. La prioridad es evitar daños mayores. Seguir conduciendo un motor que se está sobrecalentando puede afectar juntas, culata, componentes plásticos, manguitos y otras piezas que no estaban en el origen del problema. El coste de un termostato no es lo que preocupa en ese momento. Lo caro es todo lo que puede sufrir alrededor cuando el refrigerante deja de controlar la temperatura. También existe el error contrario, cambiar el termostato solo porque aparece una lectura extraña o un código relacionado con la temperatura. Los códigos pueden orientar, pero no sustituyen una comprobación real. Un sensor puede dar una señal incorrecta. Un conector puede tener un mal contacto. Una falta de refrigerante puede provocar comportamientos anómalos. Incluso una burbuja de aire cerca de un sensor puede generar una lectura engañosa. La electrónica ayuda a acotar, pero no convierte automáticamente una sospecha en diagnóstico. Una forma sensata de observar el comportamiento es empezar desde un arranque completamente frío. El motor debe calentarse de forma progresiva, no dispararse hacia una zona preocupante, ni quedarse excesivamente frío después de un tiempo razonable de conducción. La calefacción debería ir ganando eficacia a medida que el motor alcanza temperatura. Los manguitos del circuito también reflejan la lógica del sistema, aunque tocarlos exige extrema cautela y nunca debe hacerse sobre piezas calientes, sin saber lo que se está haciendo. La idea no es manipular un sistema presurizado, sino comprender que el termostato regula cuándo el calor llega al radiador. En un vehículo concreto como el CEX-30, hay otro detalle importante. No se debe asumir que todos los años, motores y mercados comparten exactamente la misma pieza, la misma ubicación o el mismo acceso. Puede haber diferencias según motorización, versión y configuración. Buscar una carcasa en el lugar que muestra un tutorial de otro motor y desmontar componentes por intuición es una receta para perder tiempo o dañar conexiones. El cambio de termostato en Mazda CX-30 exige confirmar primero la compatibilidad exacta por número de bastidor, año, motor y referencia adecuada. No basta con que una pieza parezca igual en una fotografía. Un termostato con una temperatura de apertura distinta, una carcasa diferente o una junta que no corresponde puede alterar el funcionamiento del sistema o directamente no montar bien. A veces el termostato se vende integrado con una carcasa. En otras aplicaciones puede estar disponible como elemento separado. Esa diferencia cambia el trabajo, las juntas necesarias y el riesgo de fugas posteriores. Cuando el diagnóstico hace pensar de verdad en el termostato y se ha confirmado la pieza correcta, la reparación sigue una lógica muy clara. Primero, el motor tiene que estar completamente frío, no ligeramente frío al tacto, sino frío de verdad. El circuito de refrigeración trabaja con presión y temperatura. Ignorar eso no acelera la reparación, solo añade peligro. Después hay que recuperar o drenar el refrigerante de manera limpia y controlada, evitando que llegue al suelo o a desagües. El refrigerante es contaminante y puede ser peligroso para animales.
También conviene recordar que reutilizarlo sin saber su estado, mezclar tipos incompatibles o rellenar con cualquier líquido disponible puede crear problemas que no existían antes. El sistema debe llevar el refrigerante especificado para ese vehículo, con la mezcla y procedimiento indicados por el fabricante. Una vez que se accede a la carcasa del termostato, aparece otro punto crítico: la limpieza de las superficies de unión. No se trata de raspar con fuerza hasta dejar marcas. Se trata de retirar con cuidado restos de junta o suciedad, sin deformar la superficie donde va a sellar la pieza nueva. Una pequeña irregularidad, una junta mal asentada o un tornillo apretado de forma desigual pueden dejar una fuga que quizá no se vea de inmediato, pero que acabará bajando el nivel de refrigerante. Reutilizar una junta vieja porque todavía parece bien es otra falsa economía. Las juntas pueden quedar comprimidas, endurecidas o deformadas. Si la reparación incluye una junta nueva, lo razonable es instalarla correctamente. Y si el diseño no requiere sellador adicional, añadirlo por costumbre puede ser contraproducente. El exceso de sellador puede desplazarse, contaminar el circuito o impedir que la carcasa asiente como debe. Más producto no significa mejor estanqueidad. La orientación de la pieza también importa. Un termostato no siempre es simétrico, ni debe colocarse de cualquier manera. Algunos diseños incorporan elementos de purga o referencias de montaje que tienen una posición concreta. En este punto no sirven las generalidades. Hay que seguir la documentación técnica correspondiente a ese motor. Lo mismo ocurre con el apriete de los tornillos. Una carcasa de aleación o plástico puede dañarse si se aprieta demasiado, y una unión insuficientemente apretada puede perder refrigerante. La clave no es apretar fuerte, sino aplicar el par indicado y hacerlo de manera uniforme. Pero incluso un termostato correcto, una junta nueva y una carcasa bien instalada no garantizan que el trabajo haya terminado. El momento que separa una reparación fiable de una fuente de problemas es el rellenado y la purga del circuito. Si queda aire atrapado, esa bolsa puede desplazarse, alterar la circulación, producir picos de temperatura y hacer que la calefacción funcione unas veces sí y otras no. También puede hacer creer que el nivel es correcto cuando, tras el primer ciclo térmico, desciende porque el aire finalmente ha salido de una zona interna. Por eso no conviene llenar el depósito hasta una marca, cerrar y salir a conducir como si nada hubiera pasado. El sistema necesita el procedimiento de purga que corresponda al vehículo. En algunos casos implica ciclos de calentamiento controlados, comprobar el funcionamiento de la calefacción, vigilar el nivel una vez que el motor se ha enfriado y verificar que no aparecen fugas. La forma exacta depende de la configuración, y aquí seguir el manual de servicio o la indicación de un taller competente evita improvisaciones. Hay una diferencia enorme entre una temperatura normal y una temperatura que parece normal durante unos minutos. Después de sustituir el termostato, el coche debe observarse en condiciones distintas. Al ralentí, porque permite ver si el ventilador entra cuando debe y si hay una subida anormal de temperatura. En una conducción urbana moderada, porque allí el sistema tiene que gestionar calor con poco flujo de aire exterior. Y en carretera, porque una circulación estable permite comprobar si la temperatura se mantiene sin oscilaciones extrañas. No hace falta convertir cada prueba en una expedición larga. De hecho, si aparece un aviso, vapor, olor fuerte, pérdida de refrigerante, o una elevación clara de temperatura, hay que detener la comprobación. Insistir para ver si se arregla solo no aporta información útil cuando existe riesgo de sobrecalentamiento. Un sistema de refrigeración sano no debería obligar a conducir con miedo al indicador. También merece atención la calefacción interior después de la reparación. No porque sea la única prueba, sino porque forma parte del circuito térmico. Si el motor parece alcanzar su temperatura habitual, pero la calefacción deja de calentar de manera intermitente, puede quedar aire en el circuito o existir otro problema de circulación. Si la calefacción funciona bien, pero el motor se calienta en tráfico, el ventilador, el radiador o el control de refrigeración vuelven a entrar en la conversación. Cada síntoma aporta una pieza del mapa. Ninguno, por sí solo, debería dictar un diagnóstico definitivo. Hay conductores que intentan salir del paso quitando el termostato por completo. Puede parecer una solución rápida si se sospecha que está cerrado, pero no lo es. El motor fue diseñado para trabajar con una regulación de temperatura, no con circulación permanente e indiscriminada. Sin termostato, puede tardar demasiado en calentarse,
trabajar fuera de su rango previsto y esconder la causa real si el problema no era ese componente. Es una medida que no sustituye una reparación correcta. Tampoco conviene usar solo agua como solución permanente. En una urgencia concreta y bajo circunstancias muy específicas, la prioridad puede ser evitar un daño inmediato, pero el sistema necesita el fluido adecuado para proteger sus materiales y funcionar como fue diseñado. Mezclar refrigerantes sin confirmar compatibilidad puede provocar depósitos, pérdida de protección o dificultades que aparecen meses después. El color del líquido tampoco es una garantía universal de compatibilidad. Lo que importa es la especificación correcta. Entonces, ¿cuándo tiene sentido hacer esta reparación por cuenta propia? Cuando se ha identificado una causa probable con cierta base, se conoce exactamente la versión del vehículo, se dispone de la pieza y juntas adecuadas, se tiene acceso a información técnica fiable y se entiende la importancia de recuperar, rellenar y purgar el refrigerante. También hace falta asumir que una reparación aparentemente sencilla puede requerir más tiempo del previsto si el acceso es incómodo, si aparece una fuga adicional o si el circuito no se purga bien a la primera. Un taller es una opción especialmente razonable cuando hay sobrecalentamiento repetido, pérdida de refrigerante sin origen claro, mezcla de aceite y refrigerante, humo o vapor persistente, fallos electrónicos relacionados con temperatura o dudas sobre la compatibilidad de la pieza. No porque el termostato sea una pieza misteriosa, sino porque el diagnóstico completo puede exigir pruebas de presión, lectura de datos en tiempo real y experiencia para separar una causa de sus consecuencias. La lección más útil no es memorizar dónde va situado un termostato, es entender que esa pieza trabaja en una cadena. Si está atascada abierta, el Mazda CX-30 puede tardar demasiado en calentarse y perder eficiencia. Si está atascada cerrada, el riesgo de temperatura excesiva exige actuar con prudencia. Pero antes de cambiarla, hay que descartar falta de refrigerante, fugas, ventilador, sensor, radiador, bomba de agua y aire en el circuito. Y después de cambiarla, no basta con que el motor arranque. Hay que confirmar que no hay fugas, que el nivel se estabiliza en frío, que la calefacción funciona de forma coherente y que la temperatura se mantiene estable en distintas condiciones de conducción. Esa es la diferencia entre sustituir una pieza y resolver una avería. Un termostato puede ser pequeño. Las consecuencias de diagnosticarlo mal o montarlo mal, no.